Buenos días, nosotros somos el equipo 8 y el día de hoy les hablaremos un poco sobre el cáncer de la laringe. Para iniciar, ¿qué es el cáncer de la laringe? Es el cáncer que se forma en los tejidos de la laringe, un área de la garganta que contiene las cuerdas vocales y que se usa para hablar, respirar y tragar. La mayoría de los cánceres de la laringe son carcinomas de células escamosas, cánceres que se comienzan de una célula delgada y planas que se observan al microscopio que se parecen a las escamas de los peces. Ahora bien, les hablaré sobre su estadística o la epidemiología. Bueno, esta enfermedad es más frecuente en los hombres que en las mujeres y se da más en los hombres de color morena que en los blancos. De hecho, la mayoría de los pacientes con cáncer de este tipo tiene más de 60 años y el tabaquismo es el factor de riesgo más importante, ya que más del 95% de las personas afectadas son fumadores. También se estima que este año se producieran 3.820 muertes, 3.070 de hombres y 750 de mujeres a causa de esta enfermedad. Como la tasa de incidencia, la tasa de muerte ha descendido de 2 a 3% cada año. Y de hecho, aquí podemos ver una gráfica en donde se ve mujeres de color rosado y hombres de color azul. Y se ve que sufren más los hombres que las mujeres y por eso mismo puse esta imagen de los hombres. El cáncer de laringe es un tipo de cáncer que se origina en las células de laringe, que es la estructura en forma de tubo ubicada en la parte superior de la tráquea y que contiene las cuerdas vocales. La fisiopatología del cáncer de laringe aplica una serie de cambios y alternaciones en las células de la laringe que conducen al desarrollo y progresión del cáncer. La mayoría de los cánceres de laringe comienzan en las células escamosas, que son las células planas y delgadas que recubren el interior de la laringe. Estos cambios en las células pueden ser causados por diversos factores de riesgo, como el consumo de tabaco o alcohol, la exposición a ciertos productos químicos y la infección por el virus del papiloma humano. Bueno, pasamos a la fisiopatología del cáncer de laringe. Esta implica una serie de etapas. El primero sería el inicio. Los factores de riesgo mencionados anteriormente pueden dañar el ADN de las células de la laringe, lo que puede llevar a mutaciones genéticas. Estas mutaciones pueden alterar el crecimiento y la división celular normal, lo que puede dar lugar a la formación de tumores. En este caso, pasamos al segundo, que sería el crecimiento y proliferación. Las células mutadas comienzan a crecer y proliferar de manera descontrolada, formando un tumor primario en la laringe. A medida que el tumor crece, puede invadir los tejidos circunstantes como las cuerdas vocales. En el tercero tenemos la metastasis. En estas etapas avanzadas, las células cancerosas pueden desprenderse del tumor primario y viajar a través del sistema linfático o el torrente sanguíneo a otras partes del cuerpo, como los ganglios linfáticos cercanos o los órganos distantes, como los pulmones o el hígado. La capacidad de las células cancerosas para metastasiar es una característica distintiva del cáncer y es lo que lo hace potencialmente mortal. En el cuarto tenemos efectos locales y sistémicos, ya que a medida que el tumor crece y se propaga, puede causar síntomas locales en la laringe, como cambios en la voz, dificultad para tragar o respirar, dolor de garganta, además que el cáncer de laringe puede tener efectos sistémicos en el cuerpo como pérdida de peso, fatiga, debilidad debido a la demanda de energía del tumor y a respuesta inflamatoria del organismo. El diagnóstico del cáncer de laringe se basa en una combinación de evaluación clínica, pruebas de imagen y biopsia. A continuación describiré los principales métodos utilizados en el diagnóstico de esta enfermedad. En el primero podemos apreciar evaluación clínica. El médico realizará una historia clínica detallada y realiza un examen físico de la laringe y el cuello. Durante el examen se buscarán algunos signos y síntomas característicos del cáncer de laringe, como cambios en la voz, dificultad para tragar, dolor de garganta, masas o ganglios linfáticos inflamados en el cuello.
Sigue con el segundo, que sería laringoscopia. Es una prueba que permite visualizar directamente la laringe y las cuencas vocales. Estas se pueden realizar una laringoscopia indirecta utilizando un espejo o una laringoscópica directa utilizando un laringoscopio flexible o rígido. Esta prueba permite al médico examinar las estructuras de la laringe y tomar en cuenta las muestras de tejido sospechoso para una biopsia. En el tercero vemos la biopsia. La biopsia es el procedimiento definitivo para confirmar el diagnóstico de cáncer de laringe. En esta se toma en cuenta una muestra de tejido de laringe durante la laringoscopia y se envía al laboratorio para su análisis. La biopsia puede ser una biopsia por aspiración con una aguja fina, una biopsia por escisión o una biopsia por congelación intraoperatoria, dependiendo del tamaño y la ubicación del tumor. En el cuarto podemos ver pruebas de imagen. Las pruebas de imagen como la tomografía computarizada y la resonancia magnética se utilizan para evaluar la extensión del cáncer de laringe y determinar si se han determinado las estructuras cercanas o ganglios linfáticos. Estas pruebas también pueden ayudar a planificar el tratamiento y estos serían los diagnósticos del cáncer de laringe. Respecto al tratamiento de cáncer de laringe, este puede variar según la etapa de enfermedad. Por ejemplo, en etapas tempranas se pueden emplear tratamientos conservadores como la radioterapia o la cirugía mínimamente invasiva, pero en casos más avanzados, la laringectomía total, que es la extirpación completa de la laringe, puede ser necesaria. La terapia de protones es una técnica de radioterapia más precisa que ha mostrado prometedores resultados en la preservación de la función vocal. Pero, ¿qué es la terapia de protones? Pues la terapia de protones es una forma avanzada de radioterapia que utiliza partículas subatómicas cargadas positivamente, que se llaman protones, para tratar el cáncer. Pero a diferencia de la radioterapia convencional que utiliza fotones, es decir, rayos X, la terapia de fotones ofrece ventajas específicas. El funcionamiento de esta terapia se hace en ciertos pasos que puede ser primero la generación de protones, luego la formación de estos protones, la precisión de entrega y reducción de efectos secundarios y adaptabilidad a formas irregulares del tumor. Lo primero es que los protones se generan en una serie de partículas, y estos aceleradores aceleran, pues como su nombre lo dice, los protones a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. La formación de protones dice que después de ser acelerado, los protones se enfocan y se agrupan en un haz estrecho y preciso, que a diferencia de los fotones, los protones tienen la capacidad de detenerse de manera controlada en el tejido conectivo. La principal ventaja de la terapia de protones es la precisión que tiene, porque puede detenerse en un área determinada, lo que significa que puede administrar una dosis terapéutica y tumor mientras administra y reduce los efectos secundarios en perdón, los efectos secundarios, evitando dañar los tejidos cercanos que no están que no están relacionados con el cáncer. Esto es muy importante cuando está cerca de cosas sensibles como la médula espinal o el cerebro. Y por eso igual es muy bueno para tumores con formas irregulares, porque los haces de protones pueden adaptarse a la forma tridimensional del tumor con una gran precisión. Pero bueno, todo este resumen es que la terapia de protones ofrece una alternativa avanzada y muy precisa a la terapia convencional, porque permite una mayor focalización en el área de cáncer y una gran reducción en los efectos secundarios del resto de tejidos, ya que, como digo, se puede adaptar a la forma tridimensional de este tumor.
Hablando de lo que es la rehabilitación sazonal y laringectomía total, que una laringectomía total es la extirpación quirúrgica de, como su nombre lo indica, la laringe en su totalidad para tratar el cáncer. Bueno, lo que pasa es que después de esto los pacientes experimentan cambios significativos en su capacidad vocal y respiratoria. La rehabilitación incluye la enseñanza de técnicas de comunicación alternativas como lo es el habla esofágica o el uso de dispositivos electrónicos. Además, programas para la fisioterapia pulmonar ayudan a mejorar la capacidad respiratoria. Igual, la terapia de apoyo psicológico es esencial para abordar los aspectos emocionales y sociales que trae la pérdida de... Pronóstico del padecimiento. En los tumores precoces o intermedios el pronóstico suele ser muy bueno, con una tasa de curación entre el 80% y el 97%, y la mayoría de pacientes preservan toda o parte de la laringe. La calidad vocal depende de la extensión local o del tumor y del tratamiento que haya sido necesario. Los tumores avanzados tienen un pronóstico intermedio entre el 50 y el 80% de curación. En muchos casos es necesaria la extirpación total de la laringe, lo que conlleva a un postoperatorio más complejo, así como un estoma cervical definitivo. Es necesario implantar un nuevo método de producción vocal para que el paciente pueda comunicarse. ¿Qué hacer para prevenir que tú o algún familiar conocido presente esta enfermedad? El consumo de tabaco es la causa más importante de estos cánceres. Evitar la exposición al tabaco al no fumar reduce el riesgo de estos cánceres. El consumo excesivo del alcohol es un factor de riesgo por sí solo. También aumenta significativamente el efecto carcinogénico del humo del tabaco. Por lo tanto, es especialmente importante evitar el alcohol, así como la combinación de beber alcohol y fumar. Para las personas que trabajan con sustancias químicas asociadas con estos cánceres, resulta importante adoptar medidas preventivas, tal como una buena ventilación en su lugar de trabajo y uso de filtros industriales. Una nutrición deficiente y las deficiencias vitamínicas se han relacionado con el cáncer laríngeo o hipofaríngeo. Mantener un patrón de alimentación saludable puede que ayude a evitar estos cánceres.